Romanos 8 nos enseña, y un poquito antes, nos enseña que tú y yo tenemos una nueva naturaleza. No nada más eso, que si yo tengo una nueva naturaleza, me ha sido quitada la culpa del pecado, la culpa de lo que yo hice que lastimó a Dios y lastimó a otros. Y todavía más importante o igual de importante es que el pecado ya no reina sobre mí. Eso quiere decir que yo ya no tengo que tolerar el pecado y que día a día yo debo de luchar, de progresar en mi lucha en contra del pecado. Día a día, esa tentación que viene a mí, yo le tengo que ir ganando terreno, es lo que está enseñando Pablo, porque Pablo enseña que un verdadero cristiano no puede permanecer en el pecado. ¿Por qué? Pablo lo dijo en 2 de Corintios 5:17, un versículo muy conocido, dice de modo. En otras palabras, está diciendo el resultado de que alguien está en Cristo es que es una nueva criatura. Una nueva criatura. Entonces, hasta ahí vamos en nuestro estudio. La semana pasada veíamos cómo debemos de entrenarnos para fijar nuestra mirada en el Espíritu Santo, fijar nuestra mirada en Dios, no en las cosas que ocurren en el mundo. Hoy vamos a llevarlo más allá y Pablo a partir del versículo 13 de Romanos 8 comienza y nos dice algo en clave, dice así Romanos 8:13, porque si ustedes viven conforme a la carne, dice ahí conforme a ella, porque en el 12 venía hablando de la carne, dice morirán. Pero, di conmigo, pero, si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Cuál debe de ser el enfoque ahí? Obviamente que nosotros queremos vivir y habla de una vida no nada más eterna, pero una vida en esta tierra, una vida plena. Y está diciendo, lo importante es que la única manera que yo tengo para matar mis deseos carnales no es mi esfuerzo, no es disciplinarme más, no, es por medio del Espíritu. Dice ahí, si por medio del Espíritu dan muerte. Es el Espíritu Santo. Y luego el versículo 14 nos deja ver un poquito de cómo trabaja el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Versículo 14 dice, pues todos, ¿cuántos? ¿Eso te incluye a ti? Si tú entregaste tu vida a Cristo de una manera verdadera, está hablando de ti. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa, porque a esa sección yo le puse, Él no te empuja. Dice ahí, aquellos que son guiados. Dios no empuja a sus ovejas. Tienes que dejar de fumar. Pa, pa, pa. Él no empuja, Él guía. Y vamos a tratar de ver cómo es que Él guía. Cuando nuestro Señor habla de seguridad y protección de sus ovejas, está bien claro. Cuando Dios está hablando de la seguridad de vivir seguros como ovejas de Dios, está hablando de nosotros. Cuando Dios está hablando de vivir protegidos, lo que está diciendo Pablo es, Dios no obliga a sus ovejas a entrar al redil. Ahora entras o entras. Como muchas veces, ¿cuántos casados hay aquí? Y llegas a pelear, ¿habrá algún casado que se haya peleado en alguna? No, ¿verdad? Aquí no, ok. Bueno, yo me peleé, ¿está bien? Es un caso hipotético nada más.
Cuando una pareja se pelea, regularmente trata de que la otra parte de la pareja cambie. Y dice, si no cambias, no vuelves a entrar. Si no veo cambio verdadero en ti, mira. ¿A cuántos les han hecho así? No levanten su mano. Pero te me vas. Ahí lo que están haciendo es forzar una manera de actuar, ¿no es cierto? Me vuelves a... ¿Cuántos le han dicho a sus hijos? No levanten la mano. Si me vuelves a llegar borracho, es la última. Agarras tus cosas y te me vas. Y luego a las mujeres les sale re bien ¿verdad? Se oye, los vecinos oyen, ya le están tronando los dedos al vecino. Te me vas. Ese te me vas es un cambio forzado, porque el hijo la próxima que está enfrente de una cerveza dice, no más que tengo que buscar dónde vivir, ¿verdad? Si se la cumples. Pero Dios no es así. ¿Estás aquí conmigo? Él no forza, no obliga a que tú hagas su voluntad o la voluntad del Padre. Jesús hablando en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y las empujo. Ellas oyen mi voz, las conozco y órale, ¿verdad? ¿Qué dice Juan? No, está mal ahí, Raciel. Dice, y me siguen, dice la versión correcta. Mis ovejas escuchan mi voz, la reconocen, es lo que está implicando. Yo las conozco y ellas me siguen. No necesitan que las empuje, porque las ovejas de Dios escuchan la voz de Dios. Ahora, aquí puedes entrar en confusión y decir, híjole, es que cómo sé que Dios me está hablando. ¿Cómo puedo yo saber? Y la pregunta es, ¿qué te da a ti y a mí? ¿Qué nos da a nosotros la capacidad de escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿Quién me ayuda? Porque la relación con Él, ¿qué más? ¿Qué es lo que asegura que yo puedo escuchar la voz de Dios? Obediencia, no. El Espíritu Santo, no. La palabra, no. Que tú eres hijo de Dios, más o menos, ¿va? ¿Qué más? Vamos a parar, porque este es el examen de todo el capítulo 8, y de todo Romanos. Vamos a parar. Piensa en tu vida antes de Dios. Un no creyente puede escuchar la voz de Dios en el aspecto de ser guiado, escuchar la voz y seguir a Dios. No lo digo yo. Dice ahí, Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz. No dijo, los lobos escuchan mi voz. No dijo eso. Bueno, vamos a nuestro ejemplo. Los marranos escuchan, ¿verdad que no dice eso? ¿Quiénes escuchan la voz? Y en esta manera que está hablando Jesús se está refiriendo a los creyentes. ¿Qué cambia cuando no eres un creyente a cuando ya eres un creyente que tiene la facultad de escuchar la voz de Dios? Renunciar a los deseos carnales. Eso es parte del arrepentimiento, ese es el inicio. Pero ¿qué es lo que te asegura que puedes? ¿Qué obtienes cuando te arrepientes? Hemos hablado de eso e inicié mi primer frase del día de hoy fue esa. Ser hijo de Dios, no es la palabra, la gracia, no. Nace, Nueva naturaleza. ¿Cuál? La nueva naturaleza. Que ya tienes una nueva naturaleza.
Ya no eres un marrano, sin ofender a nadie, ¿verdad? Ahora tienes una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza te hace que puedes escuchar la voz de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Tienen esa nueva naturaleza. Entonces, aquí hay gente que me va a decir, es que yo nunca he escuchado la voz de Dios. Yo hoy te puedo decir, yo nunca he escuchado la voz audible de Dios. Pero Dios me ha hablado muchísimas veces en distintas maneras. Me ha librado del mal por una palabra que sentí en mi espíritu y cambié de carril. Me ha llevado a tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque las ovejas escuchan su voz y lo siguen, porque hay ovejas que escuchan la voz y no lo siguen. Vayan ustedes a creer que existe eso. ¿Pueden creerlo? Me han dicho de otras iglesias que así sucede allá. Entonces, podemos concluir que todo aquel que en fe ha declarado a Cristo, se ha arrepentido de sus pecados y lo ha hecho el Señor de su vida, número uno, es un hijo de Dios, tiene una nueva naturaleza y el Espíritu Santo que mora en él lo guía. Nos está describiendo a nosotros, ¿verdad? Di, ese soy yo. El hijo, yo soy un hijo de Dios, ¿puedes decirlo? Yo tengo una nueva naturaleza. El Espíritu Santo mora en mí. El Espíritu Santo me guía diariamente. Eso es lo que sucede con la vida de cada creyente. Guiar, en lo que está hablando Pablo, quiere decir que eres movido a odiar los deseos carnales. Te lo voy a tratar de explicar. Cuando dice Él nos guía o lo seguimos, no quiere decir que, a ver, me caso con sulatanita o manganita, escojo el traje rojo o el verde. No se refiere a eso. A lo que Él nos guía quiere decir que Él nos mueve. Fíjate bien esto, Él nos mueve a odiar los deseos pecaminosos. En otras palabras, nos mueve a odiar lo que el Espíritu odia y nos mueve a amar lo que Él ama. Entonces, cuando dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo los guío, ellos me siguen, quiere decir, yo amo al Espíritu, amo a Dios, y entonces el Espíritu Santo me guía a amar lo que Él ama y a odiar lo que Él odia. ¿Estamos claros? Entonces esa es la obra del Espíritu. Yo soy movido a hacer eso. Si quieres entender, fíjate, esto me encantó. Si tú y yo queremos entender lo que significa ser cristiano y por qué ser cristiano es un privilegio, tienes que valorar la adopción divina. Fíjate bien lo que dice el versículo 15. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Y luego dice Pablo, una de estas palabras que siempre tienes que subrayar. En cambio, o sea, es lo contrario. Recibieron el Espíritu de Dios. O sea, tú no eres esclavo al temor. ¿Al temor de qué? Seré salvo, me voy a ir al cielo, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Será que Dios está de mi lado? ¿Dios se molestó conmigo? No. Está diciendo aquel que es hijo de Dios, a pesar de que se equivoca, dice, no tiene miedo, no es esclavo del miedo. Al contrario, como recibió al Espíritu Santo, cuando los, ¿qué cosa? Adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pablo comienza ahora a darle la vuelta y empieza a decirte, después de decir, los hijos de Dios siguen la voz de Dios. Y ahora vamos a ver cómo llegaste a ser hijo. Pablo va al revés.
Entonces Pablo empieza ahora a decirnos, vamos a ver cómo llegaste a ser hija de Dios, cómo llegaste a ser hijo de Dios. Llegamos a ser hijos por adopción. Fíjate bien esto. Pablo, ¿a quién le está hablando? ¿Para quién es esta carta? Para los romanos, ¿sí? Los romanos era la iglesia en Roma. Ellos sabían cómo era la cultura en Roma, y en Roma la adopción era un procedimiento legal muy frecuente. La gente adoptaba mucho. Fíjate lo que leí. Ocurría cuando un adulto rico no tenía un heredero para sus posesiones. Él entonces adoptaba a alguien como su heredero. Podía ser un niño, un joven o un adulto. Y fíjate lo que impactaba en la sociedad, ¿eh? Por eso Pablo utilizó este ejemplo de la adopción. Pónganme la que sigue. El impacto de la adopción en la sociedad romana era el siguiente. Número uno, todas las antiguas deudas y sus obligaciones legales se liquidaban. ¿Cuántos dijeron adóptame? Imagínate, te adopta, díganme un hombre rico. Bill Gates, ¿ok? Ya no es el más rico, pero ahí anda. Bill Gates me habla y me dice, Jorge, te quiero adoptar. Y yo, bueno, está bien. Entonces lo primero que yo hacía, él le decía, ahí te van mis recibos de cuánto debo a las tarjetas de crédito. Ahí te va mi crédito de mi casa, de mi carro, de los aviones y de todo lo demás. Y yo le mando todos mis recibos y él dice, como ahora vas a ser mi hijo, el que te adoptaba pagaba todas tus deudas. ¿Está claro? Número uno. Número dos, tenía un nuevo nombre y ahora se convertía en heredero de todo lo que tenía su padre. Así que ahora ya me llamaban no Mendoza, perdona mi papá, pero ahora me voy a llamar ¿cómo? No, George Gate, porque también adquirí la ciudadanía americana. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo me voy a llamar? George Gates. Es claro, ¿no? Eso era lo que sucedía. Call me George Gates, ¿ok? Ya hasta el español se me olvida. Número 3, su padre se hacía cargo de todas sus acciones. Si había crímenes, el padre ahora era responsable y él se ocupaba de arreglar eso. Si había deudas, si había lo que quiera, ahora el nuevo papá, mi papá Gates, se hace cargo de todo. Y número 4, el nuevo hijo también tenía nuevas obligaciones. Ahora entraba mi obligación. Ahora yo tengo la obligación de honrar y agradar a mi padre nuevo. Ahora, cultura romana, nada de Biblia. ¿Están aquí conmigo? ¿Cómo te sentirías tú que ahora ya eres Linda Gate o Mary Gate? ¿O cómo se pida? Gates, sí. ¿Cómo te sentirías? ¿No sería fácil honrar al señor Bill? ¿No te nacería ser agradecido? No si un día trajera el sed y tú trajeras agua poquita, ¿no le darías tu agua porque él hizo tanto por ti? Pablo les está poniendo en perspectiva lo que es la adopción y les está diciendo, ustedes no fueron adoptados por el hombre más rico del mundo, fueron adoptados por el creador del universo. Ustedes ahora llevan su nombre. No me ha apellido Gates, ahora soy hijo de Dios. Y Él quitó todas mis cargas y mis deudas. Él las pagó a precio de sangre en una cruz. Y me dio todo lo que no merezco, mis crímenes. Él los pagó. Mis deudas, todo. Y solo me pide que lo conozca y lo siga. Y ahora pues yo por amor, por agradecer. Y Pablo les está abriendo los ojos a que ellos entiendan eso.
Pablo, al hablar de la adopción, nos deja claro una cosa bien sencilla. Hoy en día se dice mucho, es que todos somos hijos de Dios. Pablo, al decirles, tú eres hijo adoptado, les está diciendo, no, el que seas creación de Dios no quiere decir que eres hijo de Dios. Y esa es una lección para este mundo. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Juan 1:12 dice quiénes son hijos de Dios, Jesús hablando. Pero a todos los que ¿qué? Creyeron en Él, lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pablo continúa los siguientes versículos hablando de los privilegios de la adopción. Vamos a verlo. Primer privilegio que debes de tener en tu corazón es seguridad. Di conmigo seguridad. Versículo 15 dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. La seguridad que tenemos en Cristo debe destruir cualquier temor a perder nuestra relación con el Padre. ¿Sabes qué es lo más triste que me pasa como pastor? Y me pasa, parece un ciclo que se cumple en diferentes parejas, en diferentes jóvenes, en diferentes personas. Empiezan a perder la batalla espiritual en su vida, el matrimonio empieza a caer en problemas y empiezan a alejarse de Dios y empiezan a alejarse de Dios y empiezan a alejarse de Dios y empiezan a pensar que como no han obedecido a Dios, Dios los va a desechar y ya no los ama y les da vergüenza venir a un grupo vida, ya no te contestan los mensajes, se empiezan a esconder. Porque empieza este temor de decir, como me he portado mal, pierdo la relación con mi Padre. Él ya no me va a querer. Más que hay una pequeña historia que Jesús contó, la del hijo pródigo, que fue y se abandonó en sus deseos, pero el Padre seguía esperándolo. Su gracia siempre va a estar esperando a una hija de Dios, a un hijo de Dios. Por eso lo primero que debes de grabarte cuando eres hijo adoptado es que estás seguro en Él. Estás segura en Él. Número 2, le dio autoridad. Fíjate lo que sigue diciendo. No les dio un espíritu que los esclavice. Eso es una falta de libertad. Dice, en cambio, o sea, del otro lado, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Un esclavo no tiene autoridad, tiene que obedecer al reino, pero como ahora tienes una nueva naturaleza, ya no eres esclavo del reino del pecado, ahora eres parte del reino de Dios, ahora tienes la opción de obedecer a Dios. Como hijo, como hija de Dios, tienes al Espíritu Santo y se te ha dado autoridad sobre el pecado, sobre ese pecado que tanto te acecha. En Dios, en el Espíritu, tú tienes autoridad porque tú llevas el nombre de tu Padre. Número 3, intimidad. Dice, los adoptó como sus propios hijos. Y luego dice, ahora, di conmigo ahora. Ahora lo llamamos como Abba Padre. Abba Padre era una expresión en arameo que quiere decir papito o pa. Y era una expresión que nacía de la intimidad. Un hijo con una relación cercana a su padre. Y fíjate, me encantó esto. Esta palabra expresa un clamor del corazón, especialmente en tiempos de angustia. Tú puedes decirle, oh, Abba Padre, mi papito, cuando estás en medio de la angustia. Esta es la seguridad de la adopción que tenemos en Él. Versículo 16 y número 4 es certeza. Es una seguridad, dice el versículo 16, pues su espíritu se une a nuestro espíritu. ¿Para qué? Para confirmar
¿Qué cosa confirma? El Espíritu de Dios hablándole a tu espíritu que eres hijo, que eres hija de Dios. Eres parte de la familia de Dios. El Espíritu Santo constantemente te está hablando aún a pesar de tus errores y te está diciendo: eres hija, eres hijo, regresa a casa. Regresa a casa. Número 5, herencia. Versículo 17 dice así: que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. En otras palabras, tú tienes una herencia divina. No la desperdicies. Un heredero sabía que toda la riqueza de su padre le pertenecía. Él sabía, tú eres heredero, tú eres heredera de Dios. Y versículo 17, el final, nos da el último punto: disciplina en el sufrimiento. Y es aquí donde a veces no nos gusta. Termina Pablo diciendo: pero si vamos a participar de su gloria, de todo lo bueno en esta tierra, también debemos de participar de su sufrimiento. Esto destruye todas estas teologías que hoy se han levantado en diferentes iglesias, donde dice que el creyente nada más anda de victoria en victoria, que nunca, que él no puede traer la cara triste. Pero aún ellos saben que hay momentos de dolor, de tristeza y de quebranto. Porque si Cristo sufrió en esta tierra y Él dijo: en el mundo van a tener estas aflicciones, pero confíen en mí. Entonces, ¿estás pasando por alguna experiencia de sufrimiento por causa de Cristo? Pablo en estos versículos nos enseña algo. Hay un peso mayor que el peso del sufrimiento, y es el peso de la gloria de Dios. Y es donde debemos enfocarnos, el peso de la gloria eterna. Si vamos a participar de su gloria, debemos de participar de su sufrimiento. Porque esa gloria un día va a llegar y no habrá más llanto ni más tristeza. Va a llegar ese día, y Pablo comienza a partir de aquí a hablar de ese día, y no tengo el tiempo para meterme a detalle de lo que ha de venir, porque Pablo empieza a hablar de la restauración de todas las cosas. Yo te aconsejo que vayas y veas la serie que vimos hace unos meses de Viene el Día. Pero dice el versículo 18: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él revelará más adelante. Tú ahorita estás viviendo y puedes sentir ese aliento de su presencia, pero ni aún lo más hermoso que has vivido ahorita se compara a la gloria venidera. Es lo que está diciendo Pablo. Jesús, hablando en Mateo 19:28, dice: les aseguro que cuando el mundo se renueve, es Jesús hablando de la renovación de las cosas, que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes, les dijo Jesús, que han sido mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos. Está hablando de la gloria venidera. Hechos 3:21, pues Él debe permanecer en el cielo, hablando de Cristo, hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Viene un momento donde va a haber una restauración final, así como Dios prometió desde hace mucho tiempo mediante los santos profetas. En esta redención, no puedo entrar a detalle, te lo digo, me tomó 7 semanas. Pero en esta redención yo voy a tener un cuerpo renovado, uno que no se cae por las enfermedades, por la vejez, por el dolor, por el paso de los años. Vamos a tener un cuerpo renovado. Y número 2, no nomás a mí sí me emociona, y no nomás nuestro cuerpo va a ser renovado. Ya tengo 51, entonces yo quiero que Dios renueve mi cuerpo. Y la tierra será renovada. Fíjate cómo continúa Pablo en Romanos 8:19. Va a ser unos versículos, voy a leerlos de corrido. Dice: pues toda la creación. ¿Cuánto de la creación? Toda.
espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, o sea, por el pecado de Adán, la creación, la naturaleza no tuvo la culpa. Toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Lo vemos como la creación gime y como hay terremotos, como hay tantas situaciones sucediendo del mundo. Y luego dice Pablo, y los creyentes también gemimos. Aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada. Fíjate qué glorioso. Tenemos a Dios morando dentro de nosotros como una muestra anticipada de lo que va a ser la gloria futura con cuerpos y en una tierra restaurada. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado. Ya no vas a hacer más, ya no vas a tener ni siquiera esa batalla con la carne. Sea liberado del pecado y el sufrimiento. Por eso Pablo dijo, aquí nos toca enfrentar ese sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios, fíjate bien esto, nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Pablo comienza a decir, vas a sufrir en esta tierra, vas a enfrentar problemas, sí, enfoca tu mirada en la gloria venidera. Estás pasando por problemas, levanta tu mirada, como me recuerda al inicio del capítulo 8. Fijen sus pensamientos en dónde, no en los deseos carnales. Fíjenlo en lo espiritual, en el espíritu. Y si me ayuda el piano, por favor. Ahora Pablo dice, no solo la naturaleza gime, el creyente gime junto con él. Ven Espíritu Santo. Creemos que este versículo y estos versículos destruirían cualquier manera de pensar donde dicen que el creyente nunca puede pasar por problemas. El creyente también pasa por momentos de dolor y de tristeza, pero su mirada debe estar en lo eterno, en la gloria futura. Y es lo que está diciendo Pablo. Este es el privilegio del Hijo de Dios, que es adoptado, que es heredero. Último versículo de esta sección dice así, 24. Recibimos esa esperanza ¿cuándo? Cuando fuimos salvos. Cuando fuiste justificado. ¿Te acuerdas de Romanos, el inicio? Romanos 3. Cuando fuiste justificado, fuiste salvo, ahí recibiste esa esperanza. Hemos sido salvos y esperamos ya nada más el cumplimiento de nuestra esperanza, de la gloria futura. Y versículo 25, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar. Y Pablo nos enseña cómo esperar. Y Dios le está hablando a más de uno aquí. Debes de esperar con paciencia y confianza. Es que ya no aguanto. Espera con paciencia y confianza. Es que parece que las cosas cada vez van peor. Paciencia y confianza. Porque Efesios dice que tienes una esperanza segura. Y dice Pablo aquí, si deseamos algo que todavía no tenemos, nuestro deber es esperar con paciencia y confianza. En otras palabras, Romanos 8:5, debemos ejercitar nuestra fe y fijar nuestra mente en Él, aunque las circunstancias no están donde queremos que estén. No puedes perder la paciencia, no puedes perder la esperanza. Los que viven conforme a la carne, su mente en los deseos de la carne. En cambio,
los que han sido salvos por el sacrificio de Cristo, los que han sido justificados, los que ahora son sus hijos adoptados, que les han cambiado el nombre y ahora son hijos de Dios. Ellos son los que viven conforme al Espíritu y fijan su mente en los deseos del Espíritu. Habla de una paciencia activa, la que espera respuesta mientras trabaja. Esa es la paciencia activa, la que no se sienta, no, pues a ver cuándo sucede. No, yo sigo orando, yo sigo creyendo, yo sigo sirviendo, yo me sigo dando. Las cosas que vengan en mi contra no me van a detener. Yo sigo avanzando porque es una paciencia activa, es una confianza que no se detiene, es una confianza en un Dios creador que me mueve, porque yo escucho su voz y yo lo sigo, justo como empezamos. Así que Pablo termina dándonos esperanza. Si tú eres su hijo, sigue a Dios, aunque sea difícil. Toma decisiones que van a cambiar tu vida. Pídele al Espíritu Santo que Él te guíe. Fija tu mente en Él. Comienza a leer su palabra, pide consejo y comienza a obedecerlo. Camina y síguelo con paciencia y con confianza. ¿Por qué? Porque eres hijo amado y te espera una gloria futura que no tiene comparación. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ella encontramos vida, porque en ella encontramos esperanza, porque lo que para el mundo es locura, que para lo que el mundo es causa de burla, para los que te conocemos, los que tenemos al Espíritu Santo, oh, es una seguridad increíble. Padre, yo te pido por los que en este momento están pasando por tribulación, que tienen el alma atribulada, que se levantan con ansiedad, con dolor en sus corazones, que a veces sienten que ya no hay una salida para lo que ellos están enfrentando. Yo pido que tu palabra el día de hoy les ayude, Señor, para seguir avanzando, porque ellos son hijas, hijos de Dios, adoptados a precio de sangre. Señor, que tú llenes de aliento. Ahí donde estás, dile: Señor, dame paciencia, renueva mi confianza. Dame paciencia y renueva mi confianza en ti. Hoy yo fijo mi mirada en ti. Yo entreno a mis pensamientos, yo ejercito mis pensamientos para enfocarse en ti, no en las circunstancias, enfocarse en ti, porque un día tú aparecerás en las nubes, nos llamarás a estar contigo. Señor, vale la pena. ¿Por qué no te pones de pie y haces de esta canción una declaración para tu vida? Ahí donde estás, dile: vale la pena, Señor. Vale la pena desgastarnos por ti. Gastar nuestras vidas por Jesús. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Gastar nuestras vidas por Jesús. Vale la pena. Derramamos nuestra adoración. Derramamos nuestra adoración ante el
la pena, Señor. ¿Por qué no pones tu mano sobre el que está a tu derecha y a tu izquierda? Con mucho respeto. Y vamos a orar. Tú no sabes por lo que está pasando la persona a tu lado. Y yo creo, fíjate bien esto, que Dios te va a utilizar para hablarle a esa persona. Así que yo quiero que tú ores con fe. Y vamos a orar lo que dice la palabra de Dios. Que Dios fortalezca su paciencia y que renueve la confianza que ellos tienen como hijos e hijas de Dios. Así que ahí donde estás, comienza a orar por la persona. Señor, fortalece su paciencia, Señor. Cualquiera que sea la circunstancia que están pasando, Señor. Señor, que ellos puedan aprender a ser pacientes. No pacientes por ser pacientes, Señor. Padre, yo pido que la confianza en Cristo, en el Espíritu Santo, sea renovada. Que ellos puedan levantar su mirada, fijar su mente en el Espíritu. Señor, en la gloriosa esperanza que tenemos, Señor, y que ellos sean alentados para seguir. Oh, Señor, que ellos reciban el aliento necesario, Señor, porque vale la pena, Señor. Vale la pena seguirte. Vale la pena, Señor. Vale la pena, vale la pena, vale la pena gastar nuestras vidas por Jesús. Vale la pena, vale la pena, vale la pena gastar nuestras vidas por Jesús. Y Señor, yo digo a tu pueblo, Señor, que la realidad de que ellos son tus hijos e hijas los persiga todos los días de su vida. Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú. Llénalos de seguridad. En tu nombre. Amén y amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Te voy a dar un dato que decidí omitirlo, pero ahorita sentí darlo. ¿Sabías que si alguien ha levantado a la mujer, es la palabra de Dios? El término heredero en el Imperio Romano era imposible que se diera para una mujer. El heredero era hombre. Y en esa iglesia había hombres y mujeres, y para el hombre era muy fácil entenderlo. Pero Dios, rompiendo maneras de pensar, en 3 ocasiones en todos los versículos que leímos, Pablo utiliza una palabra en griego que se puede traducir como heredera, mujer. Y para ellos, los que estaban escuchando, el impacto en los hombres era, ah, caray, la mujer también. Y en las mujeres era de un valor que la sociedad no les daba. Entonces vemos cómo la palabra de Dios ha levantado y ha luchado por darle ese valor que a veces nuestra sociedad en la que crecimos y más en la sociedad antigua ha quitado a la mujer. Y cómo la palabra de Dios le da el valor al hombre y a la mujer. Así es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces le damos gracias a Dios por su palabra, ¿verdad que sí? Ya llegaron nuestras estudiantes de Monterrey. Ya está por aquí Fer y Sofi. Espero y ya hayan aceptado a Cristo ahora sí en su corazón. No es cierto, se fueron porque eran unas mujeres que amaban al Señor